Somos familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias. Familia, somos una familia, familia de Dios, ay qué alegría. Bienvenidos sean todos al magazine de la pastoral familiar que se llama Somos Familia de Dios y que es realizado en Sevilla Valle, un magazine que se está transmitiendo por YouTube y Spotify con el fin de promover la alegría del amor en nuestras familias. Hoy en Somos Familia de Dios vamos a dedicar nuestro magazine a San Pablo. Muchos de nosotros hemos escuchado de él en las misas y en nuestras conversaciones cuando estamos tratando temas de la iglesia. Sabemos de la importancia que tiene San Pablo en nuestra evangelización, pero ¿quién era? ¿De dónde vino? ¿Por qué trascendió en el tiempo? Y es tan recordado por todos nosotros, los sacerdotes, nuestros amigos, en fin. ¿Por qué marca la historia del cristianismo tan intensamente? Pues hoy vamos a escuchar de su vida. Sean ustedes bienvenidos. Y empezamos como siempre con una oración, la oración de inicio. Escuchemos. Señor Dios, Padre Celestial, tú que hiciste que Saulo, en vez de perseguir a los seguidores de tu Hijo, se convirtiera en uno de los más fervientes de ellos, haz que por la acción del Espíritu Santo pongamos todo nuestro conocimiento, habilidades y esfuerzo al servicio de la misión evangelizadora, y seamos multiplicadores de tu palabra para que sea escuchada por todos aquellos que no la conocen o que conociéndola no la estén poniendo en práctica en sus vidas, y que así las vidas de todos nosotros se encaminen por la senda que conduce a tu reino. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de María Santísima. Amén. Continuamos con otra hermosa sección de este magazine, Somos Familia de Dios, que se llama Palabra del Señor, y en la que el presbítero Iván Mauricio Carmona Ortiz, director diocesano de Pastoral Familiar, nos comparte su reflexión. Escuchemos. Feliz y bendecido domingo. Estamos de nuevo en el domingo, día del Señor. Hoy en el tercer domingo del tiempo ordinario. Después de haber escuchado en la Sagrada Eucaristía los textos de la manifestación del Señor a la humanidad en la fiesta de los Reyes, Él mismo se manifestó en el bautismo y hace 8 días se manifestó a los discípulos. Ahora comenzamos un itinerario, un camino de lectura continua del Evangelio de Lucas, quien nos acompañará todo este año. Meditemos, leamos atentos a San Lucas en el capítulo 1 del 1 al 21. Nos vamos dando cuenta que es un texto programático. Jesús, entrando en la sinagoga, proclama el texto que se va a cumplir en él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. Sin duda alguna, Jesús inicia en el Evangelio de Lucas proclamando su propia misión, pero esta misión se va a manifestar al final. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y si vamos a la primera lectura de esta Eucaristía de Nehemías capítulo 8, Israel centra su atención en la palabra de Dios. Es decir, Lucas nos está invitando a centrar nuestra mirada en la persona misma de Cristo. Su palabra, su obra, sus gestos de amor y de misericordia manifestarán la misión del Padre. ¿Cómo estamos experimentando nuestra relación con Cristo en familia? Es Cristo el motor, la fuente, la gracia de la fe, de nuestra fe en la familia. Estamos centrando nuestra mirada en su palabra. Su palabra es quien nos anima para tomar decisiones, para corregirnos, para orar juntos. Es Cristo en su palabra el centro de nuestra existencia. Señor, en este día dominical, regálanos centrar nuestra mirada en ti. Amén. Somos Familia de Dios con el Centro de Pastoral Familiar Sevilla. Como ya lo mencioné, hoy en Somos Familia de Dios indagaremos en el ejemplo de vida de uno de los primeros cristianos, Pablo, el que por llamado de Dios mostró a tantos el camino.
Empecemos compartiendo con nuestros oyentes quién era este hombre al que conocían como Saulo de Tarso. Saulo nació entre el año 5 y el 10 en una ciudad de la provincia de Cilicia, llamada Tarso. Está ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía. Perteneció a una familia acomodada de artesanos judíos, fariseos de cultura griega con estatus jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios habituales en esa época en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, por lo que hablaba griego, latín, hebreo y arameo. De acuerdo con la educación que había recibido, presidida por la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas, Saulo, inflexiblemente ortodoxo, se convirtió por aquellos años en acérrimo perseguidor de los primeros seguidores del cristianismo, considerado entonces una secta herética del judaísmo. Se cree que no vivía en Jerusalén en el tiempo de la crucifixión de Jesús, pero sí estaba allí en el año 36 cuando fue lapidado el primer mártir por la fe cristiana, el diácono Esteban. Y como Saulo en su juventud se destacó por ser un furibundo hostigador del cristianismo, los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Y es cuando sucede lo que relata San Juan en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Persigues a los cristianos, creyendo el camino. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, Respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión en la que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes de sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Vete, este hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver.
Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: Y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba que era Jesús el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Y sale Cristo a tu encuentro y realiza tu conversión. Lo proclamas por el mundo, Mesías y Señor. Lleno de celo por tu Dios, te ves envuelto de luz. No reconoces su voz, aunque es el mismo Jesús. Y sale Cristo a tu encuentro y realiza tu conversión. Lo proclamas por el mundo, Mesías y Señor. Y sale Cristo a tu encuentro y realiza tu conversión. Lo proclamas por el mundo, Mesías y Señor. Con esta milagrosa aparición de Jesús, Saulo se convirtió en el más ardiente impulsor del cristianismo, que con sus predicaciones se extendió más allá del pueblo judío, a los gentiles. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina y escribió misivas a diversos pueblos del entorno mediterráneo, ahora bajo el nombre de Pablo. Los esfuerzos de San Pablo para llevar a buen fin su visión de una iglesia mundial fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo y en su posterior consolidación como la religión universal. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él a establecer los fundamentos de la doctrina y las prácticas cristianas. Somos Familia de Dios con el Centro de Pastoral Familiar Sevilla. Bueno, y así como le llegó la conversión a Pablo, también a las personas en la actualidad nos puede suceder. Sí, cada persona está llamada a la conversión, que se vive por un encuentro personal con Jesús y que además es permanente. Como humanos no podemos creernos que ya llegamos a la perfección instantáneamente. Todo el tiempo tendremos que estar puliéndonos, por eso debemos estar siempre atentos al propio crecimiento espiritual. Cada encuentro con Jesús nos transforma. Él va cambiando toda nuestra vida y nos lleva a comunicar aquel rostro que nos hemos encontrado y que hace arder nuestro corazón de gozo y plenitud. El anuncio del Evangelio con nuestra vida y palabra viene tras el encuentro personal con Jesús, encuentro que nos renueva y nos invita a una permanente conversión, a una conversión pastoral y misionera, como bien nos recuerda el Papa Francisco. Cada uno de los escuchas, si ha tenido un encuentro personal con Jesús, podrá reconocer su propia conversión. Y si vamos a la palabra, encontramos ejemplos de lo que ha sucedido a lo largo de la historia con personas de todos los tiempos y todas las latitudes. Por mencionar alguno, Zaqueo repara las injusticias que había cometido, como lo leemos en Lucas capítulo 19, versículo 8. Dos actitudes de Zaqueo que podemos aprender son decisión y arrepentimiento. Él se dedicó a vencer los obstáculos para acercarse a Jesús y al entablar un diálogo con Jesús, él muestra su arrepentimiento. Muchas veces le ponemos muchos pretextos a Dios. Ay, es que no tengo tiempo. Es que no tengo ganas ahora. Es que estoy muy joven, tengo que vivir la vida. Y esas cosas de Dios son para viejitos.
Existen muchos pretextos que le ponemos a Dios cuando Él está ahí, esperándonos con paciencia y con amor. Hagámonos la pregunta, ¿quién nos dice que tendremos otra oportunidad mañana? Y recordemos también lo que nos dice San Agustín, temo a Dios que pasa y no sé si vuelva a pasar. Dios es siempre quien sale a nuestro encuentro. Él es quien toma la iniciativa. Aunque en ocasiones pensamos que fuimos nosotros quienes nos acercamos a Él, es Él quien se ha hecho el encontradizo con nosotros, propiciando ese encuentro. Como cuando le pidió a la samaritana que le diese de beber, o como lo relata Marcos en el capítulo 2, versículo 14. Jesús se acerca al mostrador donde Leví cobraba los impuestos. En todo momento vemos a Jesús que sale día tras día por las calles de Palestina buscando encontrarse con la gente, dando ocasión para que todo el que quiera pueda acercarse a Él. Conviene preguntarse y recordar siempre cuál fue la manera como me llamó y cómo te llamó a ti. Jesús nos habla en un lenguaje en el que cada uno pueda comprenderlo, sea con llamados de atención a través de su palabra, o se hace presente y nos ilumina en un momento de meditación, de oración. En el momento menos esperado nos sorprende porque Él desea encontrarse con cada persona. Nadie le es indiferente. Siempre busca acercarse a cada uno y nosotros estamos llamados a responderle con amor y a abrir nuestro corazón a su luz y su verdad. Además, Jesús nos trata con mucha reverencia al acercarse a cada uno de nosotros considerando quiénes somos, lo que hemos vivido y lo que vivimos en este momento, nuestras alegrías y sufrimientos, decepciones y anhelos. Así su amor toma una forma concreta que responde a nuestra propia realidad. Por eso, el punto central de nuestra vida diaria es el encuentro personal con el Señor Jesús, y cada uno experimenta este encuentro de manera particular, pues Él se dirige a cada uno según la propia identidad. Un encuentro con Jesús es de corazón a corazón, lo más íntimo mío con lo más íntimo de Él. En este encuentro con el corazón de Jesús encontramos un corazón humano cercano a nosotros. Nos estamos encontrando con alguien, no con algo ni con un concepto. Y en este encuentro Jesús nos invita a tener una relación de amistad con Él que dure para siempre. Es así como toda nuestra vida será una permanente historia de amor con Él, la historia de salvación en la que podemos constatar que sin tener en cuenta nuestra fragilidad, Él va a seguir buscándonos siempre, pues aunque nosotros nos alejemos, Él permanece fiel. Todos estamos llamados al encuentro personal con Jesús, encuentro que se da interiormente y que colma de sentido en nuestra vida. Para eso se requiere de nosotros una escucha a su llamado. De esta forma encontraremos nuestra vocación y podremos anunciarlo a los demás. Por eso debemos buscarlo especialmente en el silencio de la oración personal, así como en los sacramentos y en la Eucaristía, donde siempre nos espera. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazín de la Pastoral Familiar de Sevilla. Al vivir el cristianismo primitivo, Pablo habrá pasado de perseguidor a perseguido por su fe. Así es, y podemos encontrar un poco de ello en el capítulo 11 de la segunda carta que él escribió a los habitantes de Corinto en el versículo 23 y siguientes. Le habla a los que se decían discípulos del Señor, ministros de Cristo. Digo una locura, yo más que ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche pasé en el abismo, viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalos sin que yo me abrace? Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. Lo que acabas de leer de la Biblia es una muestra de que en el apostolado de Pablo no faltaron dificultades y que él las afrontó con valentía por su amor a Cristo. Esto nos puede ser de mucha ayuda para unirnos cada día más a Dios nuestro Señor, cuando en el camino de conversión nos desesperemos pensando que todo se ha vuelto en nuestra contra. Estar en el camino hacia Jesús y que se presenten enfermedades, escasez, que los planes no salgan como queremos, puede convertirse en un momento de abandonar, sino por el contrario de aprovechar estas situaciones para estrechar nuestra relación con Dios y recordar que Dios se hizo hombre para entendernos y será oportuno tener presente la enseñanza de San Pablo. La leve tribulación de un momento nos produce un pesado caudal de gloria eterna.
Para San Pablo, Cristo se convirtió en su razón de ser, ya no vivía para sí mismo, era Cristo quien vivía en él. Qué bueno que cada persona en la familia pueda aplicar esto, que ante las injusticias o dolores que pasemos, hablemos con Dios, pensemos, ¿qué haría Jesús en esta ocasión? Para que así reaccionemos sabiendo que detrás de cada persona siempre está Dios. Aun cuando se presenten palabras hirientes o desafortunadas, debemos recordar que este ser también es amado infinitamente por Dios, y que si lo deseamos, Él nos permitirá descubrir lo bueno a través de todas esas situaciones, acoger el dolor y enojo de otros con gestos conciliadores que nos recuerden la alegría de ser sus hijos y vivir en su amor, practicando la misericordia como familia de Dios. Sí, el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso las personas que aparentan ser molestas a nuestros afectos no deben ser para nosotros una carga, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. Abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. Reconozcamos en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Sí, la vida del otro es terreno sagrado y hemos de entrar en él con toda delicadeza, amor y devoción, teniendo en cuenta lo que el Papa Francisco también nos recuerda. El diálogo nace cuando soy capaz de reconocer que el otro es un don de Dios y tiene algo que decirme. El otro es un don. Qué hermosa enseñanza para ayudarnos en la conversión, porque indiscutiblemente para muchos el cambio se dificulta por la manera como vemos a las demás personas. Por favor, hermana, compártanos un poco más sobre lo que nos enseña la vida de San Pablo a los cristianos de hoy. La vida de San Pablo y su conversión es una de las historias más apasionantes que nos narra la Sagrada Escritura y un ejemplo de fe viva en nuestro Señor Jesucristo. San Pablo sufrió persecuciones y conoció su propia debilidad mientras predicaba la fe en el resucitado. A cambio no quiso otra cosa que la misericordia de Cristo. Pocos hombres han sido tan fieles a Dios como Pablo, y pocos han tenido una vida tan llena de sufrimientos y dificultades. Hay que decir que esta será la norma para todo aquel que quiera servir fielmente al Señor. Cuando consideramos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que apenas conoció periodos de paz en los que estuviera libre de presiones y sufrimientos terribles, y todos ellos le vinieron por cumplir con fidelidad el ministerio que había recibido del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Sin embargo, todos estos padecimientos afinaron su espíritu para el momento del martirio, el cual vivió con toda valentía por confesar su fe en Jesucristo. San Pablo, como ciudadano romano, murió decapitado. Y cuenta la historia que de su cabeza surgieron 3 fuentes milagrosas que se conservaron por mucho tiempo. San Pablo ha sido denominado el 13º apóstol, pues aunque no formaba parte del grupo de los 12, fue llamado por Jesús resucitado, que se le apareció en el camino de Damasco. A causa de Jesús, por quien se sintió amado sin medida, y para llevar a todos la luz del crucificado resucitado, no calculó las fatigas e inventó nuevos métodos apostólicos, como las cartas que escribió a las ciudades que evangelizó, a través de las cuales acompañaba a las comunidades. Sus 13 epístolas en la Biblia ocupan un lugar muy importante gracias a su contenido doctrinal, del cual podemos entresacar varias frases que nos ayudan a dinamizar nuestra vida cristiana. Entre ellas tenemos: para mí vivir es Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La modestia es la clave para el éxito. El que siembra generosamente, generosamente cosecha. La perseverancia produce carácter y el carácter esperanza. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. No nos cansemos de hacer el bien, ya que en su debido momento cosecharemos. No hay nada que el amor no pueda enfrentar. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para discutir, para corregir, para instruir en justicia. Dios suele buscar instrumentos débiles para que aparezca con clara evidencia que la obra es suya. Por eso San Pablo evoca con temblor su vocación. Después de todo se me apareció a mí, que vengo a ser como un aborto, siendo el menor de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Cómo no admirar un
un hombre así y aprender lo que nos enseña? En primer lugar, San Pablo señala la figura de Jesucristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. También encontramos en sus cartas el valor insustituible de la fe, el reconocimiento de pecador en cuanto que persigue a la iglesia del Hijo de Dios. La conciencia del pecado será entonces el punto de partida para abandonarse a la gracia de Dios que se nos da en Jesucristo. La donación infinita de Cristo en la cruz constituye la invitación más vehemente a salir del propio yo, a no vanagloriarse poniendo al mismo tiempo toda la confianza en la muerte salvadora y en la resurrección del Señor. El que se gloríe en el Señor. La conversión espiritual permite no buscarse a sí mismo, sino revestirse de Cristo y entregarse con Cristo para participar así personalmente de su vida. En todas sus cartas hace alusión a la gracia que nos comporta ser bautizados. Fuimos sepultados juntamente con Él mediante el bautismo para unirnos a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. En todos sus escritos, San Pablo también pone de relieve la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. El Espíritu habita en nuestros corazones. Ha sido enviado por Dios para que nos identifique como el Hijo y podamos exclamar, Abba, Padre. El primero de los frutos del Espíritu en el alma del cristiano es el amor. En efecto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Y por eso en la primera carta a los Corintios 13:4-7 cita un hermoso himno sobre el amor. Invitamos a todos los oyentes a que tomen sus Biblias en cualquier momento del día y lo mediten. Es hermoso. Igualmente en todas sus epístolas, el apóstol hace alusión a la unidad de los cristianos, recordándonos que la plena comunión entre todos los cristianos encuentra su fundamento en tener un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El apóstol se empeñó siempre en conservar esa inmensa gracia de la unidad. A los cristianos de Corinto los invita ya desde el comienzo de su carta a evitar las divisiones entre ellos. Sus exhortaciones y sus llamadas de atención nos pueden servir también hoy. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Hemos llegado al final del magazine Somos Familia de Dios, espacio que se está transmitiendo por YouTube y Spotify, donde se transmiten mensajes, experiencias y enseñanzas de fe y de razón. Agradecimientos a las personas que nos ayudan con su aporte económico para que Somos Familia de Dios siga con su misión, defender la familia. Recuerde que todos somos familia de Dios, todos. Y también les agradecemos a las personas que nos dejan los comentarios en el canal de YouTube, por WhatsApp o por nuestro correo. Dios los guarde a todos los que hacen posible este programa. Nos acompañó la hermana Rosa Sendy Campomanco de la comunidad vicentina de nuestro municipio, Sevilla Valle, Ana Lucía Hernández, Marta Lucía Bolaños, Luis Alberto Ramírez, David Castro, nuestro director, productor y editor de este magazine. Y les habló Martín Montilla, con mucho cariño, como todos los del equipo de Somos Familia de Dios. Los dejo en la oración final. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar por este espacio. Dios los guarde y bendiga. Padre Santo, no nos queda sino darte gracias. Gracias por brindarnos la posibilidad de estrechar nuestra amistad contigo a través de la oración, la cual es tan importante en nuestra relación que nos dejaste como regalo una de las oraciones más perfectas, enseñándonos de esta manera no solo cómo debemos referirnos a ti, Padre nuestro, sino que nos das las pautas para alcanzar la vida eterna, tan anhelada por nosotros, tus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Así termina este episodio de Somos Familia de Dios, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Familia, somos una familia.